Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Recientemente el Cuerpo Policial de Aruba indicó que van a iniciar a hacer arduos controles para así evitar el maltrato contra los animales de la calle y en los hogares de la isla. Se está creando una plataforma llamada Ley de los Perros, en los que se controlará cómo es el trato de los amos frente a sus perros y del comportamiento de la comunidad con los perros callejeros. Recientemente la señora Trudy Hassel, comisaria de la policía, comentó que están trabajando sobre una plataforma denominada Ley de los Perros, en donde el cuerpo policial tomó la decisión de volver la organización en la cual iniciarán con el gran proyecto de ponerle fin al maltrato de estos animales en Aruba. Asimismo, la señora Hassel indicó que en el año 2012 una ley de perros fue implementada en la cual se ponía en evidencia qué se podía y qué no se podía hacer una persona en el momento en que desea tener un canino en su hogar. Ellos han estado trabajando arduamente en estas plataformas, en las cuales la primera es una comisión de educación e información sobre el cuidado de estos animalitos. La segunda es una comisión que vela por los perros callejeros. La tercera es una comisión legal que regula que se cumplan todas las leyes y que tengan que ver con la implementación de la ley de perros. Y una cuarta es una comisión financiera. El cuerpo policial estará haciendo fuertes controles para así evitar que se siga llevando a cabo el maltrato contra los perros. Se ha conocido que muchos amos dejan a sus perros amarrados durante todo el día, sin comida, sin nada de beber y peor, bajo el fuerte sol. Este tipo de acciones, el cuerpo policial y la policía de los barrios estarán atentos vigilando y así poder dar una mejor vida a estos seres vivos. ¿Y qué tal esto? Un sorteo que se llevó a cabo recientemente en Puerto Rico fue el más premiado en la historia de la lotería electrónica de ese país, con un premio de $32 millones. Como nos dice Leslie Cruz, el millonario ganador del premio más alto de la loto, aún no acude a buscar su dinero. El boleto, cuya combinación ganadora fue 19, 21, 32, 37, 39 y 49, fue vendido en el supermercado Econo que ubica en la avenida Roosevelt. Estábamos en la casa, me avisó el contable y lo primero que yo hice fue chequear mis números. El corazón, ya usted sabe, el corazón estaba bien agitado, pero nada, después de eso pues llamamos a la tienda a ver si algún empleado se identificaba como que había sido uno de ellos. Luego con el tiempo se vio que no y nada, bien contento que por lo menos fue un cliente de nosotros. ¿Ha aumentado el flujo de las personas que han venido a comprar de los jugadores? Ha aumentado, pero no tanto, sino la gente que saben que aquí fue la suerte, pues buscando esa misma suerte. El agraciado se llevaría luego de las retenciones correspondientes a las contribuciones al Estado la suma de $1.280.000 anuales por 20 años u $11.520.000 si opta por su premio en un solo pago. El ganador tiene 180 días para reclamar su premio desde la fecha del sorteo. Esa fecha caduca el miércoles 7 de enero del 2015. ¿Qué pudo haber pasado con el ganador que aún no ha reclamado su premio? Son muchas las posibilidades. He aquí algunas de ellas. Es probable que se le haya perdido el billete. Se murió. Pues de la noticia de que se lo llevó. Bueno, por ahí decían de que unos vecinos que ella le repartió $1,000 a cada uno y se fue. ¿Pero es que no lo reclamó? Eso digo yo. Está raro eso. Eso es mentira. Eso es un truco. Pero hacen falta. O los lavo en la lavadora. ¿Que no se ha enterado, Puede ser que no se ha enterado. Puede que no sea verdad que se lo sacaron. Pues imagínate que se le perdió el ticket a lo mejor. Leslie Cruz para Guapa a las 4. Aruba se destaca internacionalmente por tener una de las playas más lindas en el mundo. En nuestra isla es común ver a turistas y también a locales disfrutando de nuestros mares de diferentes colores. Pero algo que también es muy meritorio es que en nuestras playas existe la tendencia de que en su mayoría están limpias, no solo de la contaminación de las basuras, sino que también hay algo muy importante en las playas de Aruba. No hay contaminación visual. Pero veamos de qué les hablo. Aruba se destaca en el ranking por tener varias de sus playas como el top en las playas alrededor del mundo.
Sus colores, la textura de la arena y el paisaje a su alrededor, por eso nuestra isla es apetecida por miles de turistas que quieran pasar su temporada de vacaciones. Pero a esto se le abona que nuestras playas estén siempre limpias, tanto de basuras como de contaminación visual. En muchas playas alrededor del mundo se ve a personas vendiendo diferentes productos como aceite de coco, helados, bronceadores, flotadores, artesanías o souvenirs, como también las famosas trencitas. Esto en muchos casos es impertinente para los turistas que quieran pasar sus vacaciones de forma tranquila, sin pensar en la presión de varios vendedores a su alrededor. Por esta razón, en todas las playas de Aruba tienen como prioridad velar porque el turista se sienta tranquilo y no tenga tanta contaminación visual. En Aruba es común ver a las orillas del mar deportes acuáticos que han sido avalados por el gobierno para funcionar, pero no se verá personas buscando el sustento diario, vendiendo productos o artículos que molestan en ocasiones a los turistas. Con helados de frutas y bloques de hielo, el Zoológico de Cali implementó una iniciativa para refrescar a los animales y hacerle frente a la ola de calor que golpea la ciudad por estos días. La propuesta consiste en acondicionar bloques de hielo en los tanques, acompañados con helados de frutas, miel y leche condensada, y así evitar que los animales se deshidraten y tengan estrés. A las aves les ponen lluvia artificial con aspersores en horas de la tarde cuando el calor está más intenso. Por las altas temperaturas que azotan a la ciudad, los organizadores del zoológico informaron que los primeros en degustar el hielo con frutas, miel y leche condensada, como si fuera un típico cholao de Cali, fueron los osos, mientras que los primates fueron saciados con trozos de hielo. Por otro lado, las aves se les está instalando un sistema de aspersión para que se bañen en diferentes horas del día. Las personas que visitan el zoológico han disfrutado como los osos comen hielo, con frutas para refrescarse y como los primates juegan con el hielo. Durante los últimos meses, Colombia ha sido azotada por el fenómeno El Niño, el cual ha generado altas temperaturas. La nueva actividad eruptiva en el volcán Tungurahua tiene como lado positivo el incremento del turismo en el Ecuador. Baños recibe más turistas que llegan para ver este espectáculo. Nuestro corresponsal Fabián Villa nos tiene el siguiente informe. Cada vez que el Tungurahua se reactiva, para los pobladores de Baños de Agua Santa, es una nueva oportunidad para recibir a los turistas que quieren disfrutar de este espectáculo natural. Alex Hernández, alcalde encargado de Baños, manifiesta que antes la reactivación del volcán representaba un peligro, pero con el tiempo esto ha cambiado y más bien se ha convertido en un atractivo. Tenemos visitantes internacionales y obviamente visitantes nacionales también. Gracias a Dios porque nos brinda la oportunidad de presenciar eventos naturales realmente maravillosos. Marcelo Casco, operador turístico, comenta que la actividad eruptiva del Tungurahua permite a las agencias de turismo ofrecer nuevos paquetes para observar al volcán. Los turistas, algunos cuando ya se enteran que el volcán está activado, buscan bastante eso, ver un poco de fuego, un poco de explosiones. Y bueno, los tours que aquí se hacen son los tours en chivas, que le llevan hacia los miradores, allá se les da una charla técnica y ahí, si es que el clima está bien, está despejado, pueden observar un poco del volcán, un poco de fuego. A pesar que la población de Baños está al pie del Tungurahua, muy poco se ha visto afectada por los estragos del volcán durante estos 15 años. Pese a ello, la ciudadanía se ha capacitado para brindar seguridad a los turistas que visitan este pedacito de cielo. Ayer les mostramos las imágenes del rescate de un perrito que estaba en peligro dentro de una zanja o de un caño. Rafael Hernández conversó con Adrián García, el protagonista de esta historia, que reveló que lo hizo simplemente por ayudar. No me lo esperaba. Adrián García aún no sale del asombro por la acogida que su historia tiene. Nos recibe en su casa en el norte de Guayaquil y nos cuenta que en apenas un día ya lo han llamado de varios canales, estaciones de radio y periódicos. Ayer conocimos a Adrián a través de estas imágenes del ECU 911, en las que se lo ve rescatando a un perro en una zanja en el norte de Guayaquil. Lo primero que nos explica es que él llegó al sitio simplemente por casualidad. Había un señor que lo estaba llamando para que el perrito no se vaya a ahogar, no se vaya más al fondo. Habían llamado al cuerpo de bomberos y no había llegado. Ya había pasado cierto tiempo y por eso ya decidí por ingresar yo. Reconoce que bajar por este canal como lo hizo pudo ser peligroso. Dije, bueno, aquí me puedo caer, pero decidí arriesgarme. O sea, de todas formas, dije, bueno, de ahí abajo no debe pasar. Decidí arriesgarme para poder ayudar al animalito. Gracias a Dios,
el animalito también colaboró bastante porque él se acercó a mí. Aclara, sin embargo, que no se considera héroe y aprovecha para dar un mensaje. Los animales también tienen derecho a ser cuidados, a ser protegidos, a tener salud, más que todo, porque vemos tantos animalitos en la calle. Lo que yo diría es que cuiden sus animalitos. Si ven perros en la calle, los llevan a fundaciones, tal vez se puedan ayudar. También tal vez el gobierno pueda de alguna forma ayudar. Concluye que él solo hizo lo que tenía en sus manos en ese momento, la posibilidad de ayudar. Estamos a un día. Mañana es la gran jornada Radiotón Música por Educación, en la cual estaremos 24 horas consecutivas, desde mañana viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Allí en Palm Beach estaremos esperando a toda la comunidad que se quiera unir y así entregarle una sonrisa a un niño para su inicio de clases. Este viernes 8 de agosto a las 6 de la tarde inicia la gran Radiotón Música por Educación con una duración de 24 horas en la cual se recolectarán útiles escolares para los niños de la Fundación Panos Comunidad. Durante esta jornada de 24 horas se estarán llevando a cabo diferentes actividades en Palm Beach como zumba, danzas folclóricas, dino jump, pintucaritas para niños y la animación durante 24 horas de Caliente FM, Cool FM y Fresh FM. Una jornada en la cual toda la comunidad puede participar llevando su aporte y así hacer feliz a un niño de escasos recursos. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.